El vídeo de hoy ha sido posible gracias a Laus Hispaniae, una revista dedicada a divulgar la historia de España, llena de historias y personajes impresionantes, como el que conoceremos hoy. Como decíamos ayer, viajamos a principios del siglo XIX. En 1807 se había firmado el Tratado de Fontainebleau, el cual permitía a las tropas francesas de Napoleón pasar por España para llegar a Portugal. Sin embargo, como seguramente sabéis, los franceses se empantanaron en varias plazas españolas y no parecía que se fueran a marchar ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Mientras, el rey Carlos IV y el príncipe Fernando habían acabado a los pies de Napoleón y permanecían cautivos en Bayona, inmersos en celos e intrigas por el trono de España, que finalmente iría a parar al hermano del soberano francés, José Bonaparte. En Madrid, las autoridades militares, a las órdenes del capitán general Negrete, permanecían en actitud pasiva, conminadas a permanecer en los cuarteles y no intervenir, a pesar de la evidente intención hostil de las tropas francesas. El mariscal Murat, al mando de un ejército de 40.000 hombres, tomaba finalmente Madrid, hecho que empezó ya a suscitar la indignación del pueblo, que constataba las intenciones de los franceses. El detonante de la ira popular sería la exigencia de Murat de que le fueran entregados los infantes María Luisa y Fernando de Paula, que fueron sacados del palacio. Las tropas francesas reprimieron de manera brutal la reacción de las gentes de Madrid ante tal atropello, abriendo fuego contra la multitud. La violencia se desató a partir de ese momento de manera abierta. En estas circunstancias, Murat constató el valor del pueblo de Madrid, que, lejos de acobardarse ante la represión, empezó a pelear. La violencia se extendió por la ciudad. La gente luchaban con lo que tenían a mano, navajas, cuchillos, lo que fuera, contra un ejército bien armado y bien entrenado. Sin embargo, a pesar de la orden incomprensible de no molestar a los franceses, una pequeña parte del ejército prefirió servir a su pueblo y no al invasor. Con el desarrollo de los acontecimientos, los españoles se dieron cuenta de un problema. Necesitaban armas para sostener la lucha. Lo bueno, sabían exactamente dónde ir a buscarlas: el parque de artillería de Monteleón, y hacia allí se dirigieron para conseguirlas. Al mando de este enclave estaba el capitán andaluz Luis Daoíz, con solo 4 oficiales, 3 suboficiales y 10 soldados, junto con 80 soldados franceses. El primer paso era arrebatar el control del parque a los galos, única posición desde la cual se podía resistir a estos. Para ello, Pedro Velarde consiguió convencer al coronel jefe del regimiento de voluntarios del Estado de que le fuera encomendada una compañía, haciendo creer que su intención era ayudar a los franceses en la defensa de Monteleón. Así, Velarde, al mando de 30 soldados, marchó en socorro del parque de artillería. Una vez allí, consiguió engañar al capitán galo, haciéndole creer que su intención era ayudar en la defensa del lugar, logrando de esta forma franquear los portones. Una vez dentro, se dirigió al mando francés invitándolo a rendirse, bajo amenaza de que, de lo contrario, matarían a todos sus hombres. El galo no pudo más que rendir la plaza. El objetivo de tomar el control del parque de artillería estaba conseguido. Una vez logrado el mando de la plaza, y según se cree, Velarde y Daoíz intercambiaron más que palabras, ya que, mientras el segundo quería seguir las órdenes de no atacar a los franceses, el primero estaba convencido de que debían unirse al pueblo. Finalmente, Daoíz se detuvo en seco, alzó la vista, se quitó el bicornio y desenvainó su sable. Se volvió hacia sus 20 artilleros y su voz sonó más alta en el patio de arena: «Abrid las puertas, las armas al pueblo. ¿No son nuestros hermanos?». Mientras aquellos hombres armaban el pueblo, las tropas de Napoleón habían tomado ya todo el centro de la capital y se disponían a atacar el último enclave que resistía en la capital, el parque de artillería. Daoíz y Velarde solo disponían de una fuerza de 120 paisanos y escasos efectivos militares, además de 7 cañones y 16 artilleros. La posición tenía muy difícil defensa. Desde 3 calles el acceso al portón era prácticamente franco,
no era defendible, pues el edificio no había sido diseñado para el combate. No obstante, y aunque su muerte era segura, prepararon las defensas para resistir contra el ejército imperial, que cada vez estaba más cerca de Monteleón. Los primeros combates de los defensores se realizaron contra una pequeña unidad de tiradores franceses. Estos, al acercarse y pedir hablar con el oficial al mando, fueron recibidos a balazos, obligándolos a retirarse. Una primera victoria, aunque pequeña, fue suficiente para levantar los ánimos de los hombres. Sin embargo, Daoíz y Velarde sabían que pronto llegaría el grueso de las tropas y era necesario posicionar a sus hombres. Una compañía francesa originaria de Westfalia, al mando del general Lefranc, alcanzó el enclave. Daoíz, que había colocado una batería de 4 cañones frente al portón, tras dejar que los franceses, confiados, se acercaran, dio la orden de fuego. Un infierno de estruendo, humo y metralla arrolló a los enemigos, haciéndolos retroceder, víctima al mismo tiempo del fuego que los vecinos abrían desde los edificios cercanos. Los portones cayeron sobre los franceses, quienes no pudieron ni reaccionar. Los oficiales solo pudieron gritar la orden de huir, y eso fue lo que hicieron. Por su parte, los españoles aprovecharon su ventaja y persiguieron en su carrera a los enemigos, gritando consignas contra los soldados imperiales y alabanzas en favor del rey Fernando. Daoíz aprovechó la retirada de los franceses para ordenar derribar lo que quedaba de los portones. 2 cañones fueron emplazados hacia la calle de San Fernando, otros 2 hacia Fuencarral, y el que quedaba hacia la calle de San Pedro Nueva. La victoria y la alegría no duró mucho a los defensores de Monteleón, ya que al poco tiempo el grueso de la tropa francesa hizo acto de presencia. Los mandos franceses lo tuvieron claro, ordenaron abrir fuego contra los españoles, y una tormenta de fuego y plomo se desató sobre los defensores. La idea gala era sencilla. Por un lado, pretendían acabar con los civiles y militares que manejaban los cañones. Por otro, querían hacer que los españoles gastaran toda su munición. Sin embargo, la estrategia francesa fue contestada por la tenacidad de los defensores, que se negaban a rendirse a pesar de que la batalla empezaba a decantarse a favor de los galos. Murat, ante la obstinada resistencia de los militares españoles, apoyados por el pueblo, envió refuerzos. Tropa de infantería y caballería, bajo el mando del general Lagrange, avanzó hacia Monteleón con el apoyo de 4 cañones. Ante el movimiento francés, Pedro Velarde dirigió una operación que, con descarga de fusilería desde los muros y de la batería de cañones de la puerta del parque, consiguió repeler al nuevo enemigo. Sin embargo, el general Lagrange, tras reunir una dotación de 2000 hombres, lanzó la última y definitiva carga. Para entonces, los españoles ya habían agotado la munición. Solo les quedaban las bayonetas. En esto, Velarde recibió un balazo a quemarropa en el pecho que le provocó inmediatamente la muerte. Daoíz, herido en una pierna, resistía como podía apoyándose en un cañón. Lefranc se acercó a él y, al tiempo que le insultaba llamándole traidor, le golpeó en la cabeza. El malherido capitán español aún tuvo fuerzas para, antes de caer, blandir la espada y herir a su enemigo. Pero, finalmente, cayó medio muerto atravesado por las bayonetas. Fue trasladado herido a su casa, donde entregó su vida horas más tarde. El cadáver de Pedro Velarde fue velado y profanado por los franceses hasta que pudo ser trasladado al cuartel y, posteriormente, a la iglesia de San Martín. Allí recibió cristiana sepultura junto a Daoíz, su compañero en aquella trágica jornada. Aquello fue el final de aquella heroica resistencia, pero no de la historia de nuestros protagonistas. Las Cortes de Cádiz decretaron que, junto al Alcázar de Segovia, se erigiera un monumento en memoria de los capitanes Daoíz y Velarde, pero hubo que esperar al siglo XX, recién inaugurado el reinado de Alfonso XIII, para que fuera ejecutado el decreto. Este monumento, situado en la plaza de la Reina Victoria Eugenia de la ciudad castellana, fue encargado al escultor Aniceto Marinas con motivo de los actos de conmemoración de la memoria de los 2 héroes celebrados en torno al 2 de mayo de 1808. Finalmente, el monumento fue inaugurado el 15 de julio de 1910. En uno de los laterales se puede leer la siguiente inscripción: el capitán don Luis Daoíz, con su heroica resolución y sacrificio, el 2 de mayo de 1808, en la defensa del parque de Monteleón,
señaló a la patria el camino de su honor e independencia. Y al otro lado, el capitán don Pedro Velarde, abrazando el partido más digno de su espíritu y honor, el 2 de mayo de 1808, en la defensa del Parque de Monteleón, dio, con su heroísmo, gloria a la patria y ejemplo al mundo. Cuando terminó la Guerra de la Independencia, en 1814, los cadáveres de Daoíz y Velarde fueron exhumados y recibieron el homenaje que sin duda merecían por parte del pueblo al que habían defendido hasta la muerte, el cual se congregó para aclamarles por todos los lugares del territorio nacional por el que fueron peregrinando. Finalmente, fueron depositados en el Monumento de los Héroes del 2 de Mayo, ubicado en la actual plaza del mismo nombre en Madrid, comenzado a construir en 1821 por el escultor Antonio Solá por orden del rey Fernando VII, e inaugurado finalmente el 2 de mayo de 1840 bajo el reinado de Isabel II.